Te doy la bienvenida a Pase por su casa, un espacio en donde quiero que te sientas como en casa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pase por su casa. Yo soy Michelle, tu host de confianza, y me encuentro con una invitada de lujo. O sea, yo estoy muy emocionada. De verdad que espero que de verdad todo el mundo se disfrute este episodio porque yo ya estoy con 1000 preguntas, 1000 cosas que quiero decir. Y esta invitada es Tatiana Camps. Tatiana es ingeniera civil de la Universidad de Chile, es consultora organizacional y socia fundadora de Álago Consultores. Tiene un magíster en biología cultural, sí tengo que leer porque esta mujer hace de todo. Es profesora, muy importante, es madre, y es escritora de Liderando desde lo femenino, un libro que nos lleva en un viaje de investigación sobre la huella femenina a nivel histórico y el impacto que el liderazgo femenino tiene en nuestro mundo moderno. Sí, este libro va a ser el protagonista de esta conversación, pero definitivamente hay un montón de cosas que tocar. Bienvenida, Tatiana, pase por su casa. Un honor tenerte aquí, ¿cómo estás? Hola Michelle, muchas gracias. Muy contenta de volver a encontrarnos y agradecida por la Oye, oportunidad sí. de conversar acerca de mi libro contigo. Ay, estoy súper feliz. Estoy súper feliz. No sé si te parece que comentemos un poquito cómo nos conocimos, que fue en el 2019, justo, o sea, pasó un montón de tiempo y no caímos en cuenta de todo el tiempo que había pasado. En ese tiempo estabas escribiendo el libro, o sea, está bien interesante esa anécdota. Sí, está muy bonito, increíble que haya pasado tanto tiempo. Esto fue en esta caminata Voces Vitales, que es esta caminata de Exacto, mentoría que se hace una vez al año, ¿no? sí, Donde mujeres con más experiencia como yo hacemos una dupla con una mujer más joven y ansiosa de desarrollarse sí. y se hace una caminata por un parque. Esto fue inspirado, no me acuerdo la mujer que la inspiró, no quiero dar un nombre equivocado, fue Hillary una, Clinton, es Hillary Clinton, ¿verdad? sí, sí, Ya, sí. sí. Hillary Clinton, que le pedían muchas mentorías y ella decía, bueno, acompáñame a correr por Central Park y ahí conversamos. Ujú, Siguiendo eso, tuvimos ahí una mañana de caminar, si no sí. me equivoco, habrá sido el Parque de las Esculturas, no me acuerdo en qué parque fue. Fue en Santiago, en el Parque Bicentenario. No, en el Parque Araucano. Parque Araucano, Sí, exactamente, sí, Santiago sí, de... Ahí sí, fue que nos conocimos, sí. es correcto. Oye, ha pasado un montón desde ese minuto. Definitivamente todo lo que has hecho con tu carrera a mí siempre me ha inspirado un montón y yo creo que de manera como intuitiva, a pesar de que en aquel entonces, justo como Tatiana dice, era una caminata para mentores, o sea, mentoras y chicas que obviamente tuviesen como ideas y querían crecer. Yo tenía como muchas ideas, pero no tenía nada aterrizado. Entonces creo que también ha sido lindo ver esa evolución a nivel personal, cómo también eso influenció y puso como una semilla de muchas cosas que hoy en día estoy haciendo y ejecutando. Entonces, fue bastante inspirador, debo decirlo. Y te agradezco un montón el tiempo que también dedicaste conmigo, no nada más ahí, sino posteriormente. Pero bueno, eso quería dejarlo acotado porque sí me parece relevante, importante y que también cualquier persona que esté escuchando esto, si tiene la posibilidad de hablar con alguien que tenga más experiencia y que esté como en un campo, en algo que les gustaría lograr, no lo desperdicien. Pero bueno, Tatiana, vamos a entrar en tertulia. Hay algo que nadie se salva en este podcast, que es la pregunta de las raíces, que es de dónde vienes, quién eres tú. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poquito sobre, bueno, quién es Tatiana, de dónde viene, cómo era esa Tatiana chiquitita, qué la motivaba, en qué soñaba. Cuéntanos un poco. Bueno, soy de Santiago, nací, crecí en Santiago de Chile, mis padres también. Fui hija única hasta los 11 años, en una época que ser hija única era algo muy raro, que a mí me daba vergüenza cuando me preguntaban cuántos hermanos tienes No, y yo, uno, claro, era rarísimo, todo el mundo tenía hermanos y yo no. Entonces cuando llegó mi hermano menor fue una tremenda alegría, llegaron mis padres y yo salí a pasear por el barrio a presentárselo a los vecinos porque tuve la fortuna de crecer en un barrio de mucha comunidad, donde los padres se conocían, los niños nos conocíamos, todos se metían a las casas de todos, las madres eran amigas, compartían. Fue en realidad como una infancia muy privilegiada de mucha comunidad,
de mucha vida de barrio, Ujú, que yo creo que marcó, compensó un poco esto el ser hija única y lo que claro, significa de toda la atención que uno recibe. Compensó esta vida de barrio. La llegada de mi hermano fue una gran alegría para mí. Hasta hoy día tenemos ujú, una relación muy cercana. Eh, Soy hija de la educación pública, estudié en una escuela pública, estudié en un liceo público, estudié en la Universidad de Chile, universidad pública. Eso es muy importante para mí, esa sí, oportunidad, todo con la crisis de educación que hay hoy. Y también que me pasa hoy día estar en un espacio donde somos pocos. Rara vez me encuentro con alguien que venga de mi liceo, a pesar de que es un liceo de excelencia. ujú, Eh, y creo que es parte de mi mirada, ¿no? El poder conectar mundos. Eso creo que es algo que también que siendo ingeniera me he metido más en la neurobiología, me he metido más en el mundo de las personas. es Siempre estar correcto. como en el borde de los sistemas, pero más que ser una outsider, sino más bien conectando mundos. Ujú. Sí, de hecho, eso te iba a preguntar porque, me llama mucho la atención y llama también la atención en general cuando te dedicas a ingeniería, por ejemplo, y de repente vemos como este pivoteo casi radical en donde te has desarrollado, bueno, en desarrollo organizacional, te especializaste en la teoría U, y todo esto que comentas, además de alguien que fue un gran maestro para ti, bueno, todavía esas lecciones de Humberto Maturana, que bueno, quienes no sepan quién es Humberto Maturana, les voy a comentar un poquito. Es primero chileno, biólogo, filósofo y escritor, que además influenció áreas como, tú bien lo mencionas, la neurociencia y la sociología. Entonces, ¿en qué momento terminas la ingeniería civil o con qué idea tú llegaste a estudiar ingeniería civil y cuando sales empiezas a hacer este camino? Porque imagino que la percepción al empezar y al terminar fue muy distinta. Mira, cuando yo tenía que elegir a qué carrera, a qué estudiar, yo estaba con mi puntaje en esa época, aquí en Chile uno daba la prueba de aptitud académica, ¿no? Y tenías Ajá, un puntaje, ese puntaje te decía más o menos dónde tenías posibilidades. Entonces el puntaje que yo saqué me daba la posibilidad muy amplia. Me daba la posibilidad de estudiar ingeniería y ahí como yo era buena para las matemáticas, era en esa época como que la gente que era buena para las matemáticas hacía ingeniería, ¿no? Entonces claro, esa posibilidad. Y a mí me atraía mucho el mundo de la construcción, siempre me gustó jugar con Lego, siempre me atrajo mirar las soluciones constructivas, eso para mí me resultaba muy interesante. qué Pero interesante. yo también tenía mucha cercanía con niños con síndrome de Down. Había Ok, tenido un vecinito, había tenido un vecinito con el que nos habíamos hecho muy cercanos, él era menor que yo, con el que nos hacíamos muy cercanos. Yo iba los fines de semana a un hogar de niños con síndrome de Down y la idea de estudiar educación diferencial y dedicarme a eso me hacía mucha, mucha ilusión. Y yo estaba ahí, indecisa, y llega mi padre y yo le comento a él que estoy tomando esta decisión y él me dice, yo creo que como ingeniera vas a poder ayudar más a los niños que como educadora. Y a mí me hizo sentido eso y así fue como me decidí por ingeniería. Entonces, si vamos a ese momento, el que yo unos buenos años después haya tomado una decisión que parece radical, tiene sentido, ¿no? Es como claro, volver al llamado profundo que había en mí que tiene que ver con el bienestar, con la búsqueda del claro. bienestar de las personas. Entonces, cuando yo decido retirarme de la ingeniería, porque así fue, y del mundo corporativo, internacional, de viaje, de una conversación que era bien acotada a los fierros y a cosas bastante vulgares, la verdad, que era la conversación en el mundo de la ingeniería en ese momento, que me tenía bien ansiada. Y yo digo, ¿dónde puedo volver a conectar? ¿Dónde puedo conectar la experiencia que traigo con el bienestar de las personas? Y en la universidad yo había tenido la fortuna de escuchar al doctor Humberto Maturana, que influenció, o sea, todas las áreas, la psicología, la educación, la Sí, robótica, las comunicaciones, la psicología. Había tenido la oportunidad de escuchar al doctor Maturana porque él iba mucho a la Escuela de Ingeniería de la Chile y yo recuerdo haber salido, fue el primer año, haber salido de su conferencia diciendo, entiendo mucho lo que dijo este caballero, porque el doctor Maturana hablaba un poco en difícil, no entiendo mucho lo que dijo este caballero, pero hay algo ahí que me hace sentido.
Claro, ¿no? Y de alguna manera quedé conectada con esa conversación que era en ese momento de la biología del conocer. sí. Y cuando decido retirarme de la ingeniería y digo, el bienestar de los seres humanos lo puedo conectar con mi experiencia como ejecutiva en el desarrollo organizacional, digo, pero yo voy a ir a la fuente, voy a ir al doctor Humberto Maturana, porque toda la escuela de la ontología del lenguaje y el coaching ontológico y todo eso, Ujú. su origen está en Humberto Maturana. Así Ah, que esa fue la razón, mira, eso sí que sí. no lo conocía. ¿Sabes qué? Me Pero claro, gustaría preguntarte de qué se trata específicamente el coaching ontológico para quienes nos estén escuchando y les genere también curiosidad. bueno, no soy la más adecuada para contestar esa pregunta porque yo nunca me he formado como coach, ni mucho menos como Ok, ok. tengo serios reparos desde su origen, porque Ujú. el gran pensador del coaching ontológico, que es Echeverría, fue acusado de plagio por Humberto Maturana y por Fernando Flores. Qué fuerte. Este caballero es un gran recopilador, pero cometió el error de no decir que él estaba recopilando. Entonces, Claro, como en su origen tiene esa herida, el coaching ontológico a mí no me, no, no te no llamó. me acomoda. Pero lo que Claro, entiendo, tratando de tener una mirada apreciativa de lo que las sí, personas que se han formado ahí hacen, primero te lleva a sí. un proceso personal de transformación, de autoconocimiento, de aceptar al otro como legítimo otro en la convivencia, que es la Ujú, definición de amor del doctor Maturana, de aprender a escuchar, de hacerse las preguntas difíciles y de acompañar a otros en eso, en hacer las preguntas verdaderas que me permitan entender que el mundo no es objetivo, el mundo no está dado, no hay una verdad, sino que esa ujú. verdad va apareciendo en mi vivir. Bueno, en realidad creo que te estoy contestando más desde Humberto Maturana, pero es el origen Pero del coaching. está perfecto, ¿sabes por qué? Porque justo una de las cosas que te iba a preguntar era, si bien tú participas en muchas organizaciones que son en realidad para fomentar el liderazgo femenino como RedMat, creo que hay otra también que se llama Fundación Hay Mujeres, en la que eres parte. Sí quería Sí, saber, Woman Board sí, Up, mujeres directorias de ciencia y tecnología. estás en un montón de fundaciones y yo quiero saber. Sí, tenemos que dejar todos esos nombres definitivamente en la descripción de este episodio para que la gente pueda saber cómo unirse, porque siento que aporta un montón de valor. Pero yo quería saber en qué momento tú decides, claro, sales de la universidad, empiezas a ejercer, te das cuenta que el mundo corporativo definitivamente no es la parte de la vocación que quieres desarrollar, empiezas a investigar más sobre el desarrollo organizacional. ¿Cuándo entra esta parte de ser parte de estas fundaciones y estos organismos y organizaciones que ayudan a las mujeres? Porque siento que ese es el mensaje, bueno, ya vamos a entrar a liderando desde el femenino, pero quiero entender cuándo entra eso como un propósito de vida. Y si viene un poco a Ujú. la par también de este magíster que hiciste con Humberto Maturana de biología cultural, si eso fue antes, si eso fue después, eso, quería que me Mm. comentaras un poco sobre eso. Cuando yo decido retirarme del mundo corporativo y digo ya lo que voy a hacer es desarrollo organizacional y voy a ir a la fuente, lo primero que hice fue un diplomado con el doctor Maturana que coincidió. Hay otra gran maestra mía que también es como del círculo de Humberto Maturana, de Francisco Varela, que es Carmen Cordero Homar, que es una bióloga chilena que está viva, que lamentablemente la Carmen no ha publicado aún su libro, y yo tuve la oportunidad de conocerla, de formarme con ella en el método de integración cognitivo-corporal y me invitó a trabajar con ella. Fuimos socias 8 años y yo aprendí muchísimo con ella. Quiero solamente honrar a mi maestra aquí Por que supuesto. como... Bueno, entonces lo que sucede fue que en un momento me invitan a mí a trabajar en una consultora mediana y yo, si no mal recuerdo, fui la primera mujer que incorporaron al equipo y me incorporo en un proyecto de eficiencia operativa como líder, como gerente de liderazgo. Mm, Ellos, ellos tienen esta mirada que lo que están haciendo necesita un acompañamiento de las personas y me invitan como gerente de liderazgo y hacemos crecer el equipo. Entonces empezamos a incorporar mujeres en el equipo de consultores junior y llega ahí una chica muy talentosa Valentina Suárez,
Y Valentina después va creciendo, se va desarrollando y va a hacer un máster internacional y vuelve de ese máster con esta idea que en los países desarrollados las mujeres se agrupan para avanzar más rápido. Y funda acá el Women in Management Correcto, claro. el año Ahí, 2016. Una ok. pionera total junto a Priscila Zamorano. Sí, Eso está Zamorano muy... me parece. Sí, sí, señor. Bueno, y entonces cuando ellas hacen el lanzamiento de Women in Management, que fue una jornada de todo un día, me invitan a dar un taller de 2 horas acerca de colaboración, Ujú, que había sido mi tema de tesis. Yo ya había hecho el magíster con Maturana, que lo hice el 2011, 2013, más o menos, esto era el 2016. Me invitan a dar un taller de 2 horas acerca de colaboración. Y ahí es la primera vez donde yo estoy en un espacio como laboral, donde hay mayoría de mujeres, donde además solo había mujeres, porque como ingeniera y como consultora me tocaba estar en espacios donde éramos 10% mujeres, la única mujer. Y claro, la verdad, Michelle, yo nunca me lo había preguntado. El mundo era así y como sí, muchas mujeres, sobre todo de mi generación, vivíamos en esa verdad sin detenernos a reflexionar al respecto. Bien vergonzoso claro. me parece hoy día, bien sorprendente. Y bueno, lo que yo llevaba preparado no me resultó porque las dinámicas donde hay solo mujeres son distintas a las dinámicas donde hay mayoría de hombres. Ahí es cuando Todo cuentas el- lo del libro, ¿no? Que tuviste una dinámica que eran solo las mujeres y te funcionaba cuando era mezclado, porque bueno, eso que tú dices, los hombres, porque estamos acostumbradas Exactamente. a que los hombres es otra cosa, pero parece que las mujeres juntas revelamos nuestro verdadero ser. Lo que yo quería mostrar es cómo la disposición emocional marca la calidad de nuestras relaciones. Mm, Entonces yo siempre hacía un ejercicio que era primero saludarse formalmente, luego saludarse espontáneamente y luego saludarse afectivamente. Y en grupos donde son mayoritariamente hombres, eso está muy marcado. Ellos se saludan formalmente y sacan todas sus etiquetas y eso les sale muy cómodo. Pero en este espacio donde solo había mujeres, lo único que pasaba era que se saludaban afectuosamente y se abrazaban y reían y se miraban a los ojos y se tomaban las manos y nunca, nunca se saludaron formalmente. qué increíble. Entonces yo dije, pero ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué se tomaron estas mujeres? ¿Qué está pasando? Y me di cuenta que ahí estaba pasando algo que yo no entendía, que yo no conocía, que eran muy espontáneas, muy sinceras, muy cercanas, afectuosas, alegres, participativas, desafiantes también, ¿no? Porque Sí. ellas no era que estaban ahí para aceptar lo que yo les dijera, ellas me cuestionaban, pero no me cuestionaban desde el querer incomodarme o desde el querer aparecer, sino que realmente en un diálogo constructivo de ir en una danza del conversar. Ujú. Y ese mismo día fue la primera vez que escuché en un estudio del Fondo Monetario Internacional en 2.500 empresas europeas que había encontrado que aquellas que incorporan mujeres en el directorio mejoran su valor financiero en la bolsa. Y ahí yo dije, no, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué Algo está pasa? pasando. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa en esas organizaciones que incorporan mujeres? ¿Cuál es el valor estratégico que las mujeres traemos a las organizaciones? Y con esa pregunta empecé a conversar con mujeres en posiciones de liderazgo así desde la curiosidad. Y Ujú. rápidamente aparecieron recurrencias. Y ahí ya fue cuando tomé la decisión de formalizar esto y convertirlo en una investigación que iba a ser un paper. En realidad el libro fue algo que me pasó, fue una fortuna, fue una invitación que me hizo Editorial Urano sin que yo la buscara. Eso te iba a preguntar, porque tú comentas que en el libro, ahora sí ya vamos a entrar de lleno en el libro de liderazgo, liderando desde lo femenino, porque algo que me llama la atención es que, claro, tú hablas de que estuviste 5 años investigando, previo Mm. a siquiera crear este libro. Entonces ahí yo dije, bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Fue primero la idea del libro o esta investigación naturalmente se dio en que tenía que ser un libro? Esto aquí a mí me parece Maturana todo el tiempo en mis reflexiones, ¿no? Él decía, Sí, pero me encanta. él era, eh, como yo digo que soy amablemente disruptiva, yo creo que lo aprendí de él, entonces él nos decía, soy la pregunta, el camino y la respuesta, ¿no? Entonces lo primero fue la pregunta, lo Mm, primero fue la pregunta, ¿qué está pasando aquí?
¿Qué ocurre en las organizaciones que incorporan mujeres? Que no solo su valor era financiero, sino que todos sus indicadores se impactan positivamente. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el mecanismo generativo? ¿Cuál es el valor estratégico que las mujeres traemos a las organizaciones? Eso fue lo primero, fue la pregunta. Y luego en la conversación, en la reflexión, en el ir a buscar la respuesta, empieza a aparecer un modelo, ¿no? Que sí existe un liderazgo, un liderar desde lo femenino. Hay recurrencias. Y empiezo a organizar eso y el año empieza el 2016. Diseño junto a mi querida amiga Angélica López, una reconocida coach ontológica, dale también su reconocimiento a ese espacio. Diseñamos un programa de liderazgo para mujeres, liderando desde lo femenino, que en paralelo con las entrevistas se convirtió en otro espacio de investigación, de observación. Y voy sistematizando esto y el año 2018 recibo una llamada de Urano invitándome sabemos que estás haciendo esta investigación, te proponemos que escribas un libro. Yo me acuerdo que estaba leyendo Mujer y Poder de Mary Bird en esa época, que tiene 50 páginas, y yo pensé 50 páginas, y digo, sí, vamos con el libro, pero la editora, Beatriz, me dice, no, tienen que ser 220 páginas. Y yo le digo, no, le digo, yo soy ingeniera, no, muchas gracias, pero yo que lleva 220 páginas siempre fui muy concreta para expresar mis ideas. Y un año después ella me vuelve a contactar, me vuelve a hacer la misma invitación y ahí yo ya había visto mujeres que estaban buscando que les publicara el libro y digo, a mí me lo están proponiendo, me están haciendo la invitación o no, no. Tengo aquí como no sé, como un sentido de responsabilidad, no puedo dejar pasar esta oportunidad. Algo me pasó que dije, ok, ya, vamos. Claro. Y así fue. Y hay algo muy curioso porque este libro técnicamente lo empiezas a escribir en pandemia, porque bueno, ya digo técnicamente porque ya había una investigación por detrás, en verdad era unir las piezas, me imagino, de lo que hoy en día es. Pero mencionas eso de que la mente ingeniera, y sé perfectamente a lo que te refieres, no porque yo lo sea, yo soy todo lo contrario, ojalá yo fuese más concisa con mis palabras, pero sí he notado que en efecto las personas que han visto ingeniería tienden a ser más al palo. ¿Cómo fue ese proceso para ti creativamente de meterte a lo que es escribir? Porque en el libro mencionas muy poco, muy, muy poco, por allá en una frase, agradeciendo a esas personas, probablemente haya sido a la editora o 2 personas más, por todo lo que fue el proceso de escribir como tal, ¿no? De entrar en el arte de la escritura. Justo coincide que nos encierran, te tomas el tiempo para empezar a indagar en esto, claramente se vuelve más autorreflexivo. ¿Cómo fue ese proceso de, sabes, como cambiar de esa Tatiana que a lo mejor tenía que ser concisa a elaborar un poco más y permitirte ser, sabes, más flexible tal vez con el tema de las palabras y ahondar más en el tema de toda la investigación que hiciste? Mm. Bueno, se dieron varios ingredientes bien importantes, ¿no? En Teoría U, Otto Scharmer, su creador, nos dice que el liderazgo, el espacio organizacional, tiene la calidad del mundo interior de los líderes. Y yo creo que la pandemia me puso a mí en un momento reflexivo profundo, a mí y a muchos, ¿no? Que fue una oportunidad de estar en un espacio de un mundo interior bien rico, que yo creo que hace también, ¿no? Yo, antes que entráramos acá ya te contaba lo sorprendida que he estado como lo bien recibido que ha sido el libro. eh, pero claro, el libro fue escrito en un momento bien especial y tiene varios ingredientes. Uno, mi querida amiga Valentina Suárez, se enfermó de cáncer y finalmente falleció. La última vez que nos encontramos en persona, ella ya estaba muy mal y me dijo, me quedan 3 meses, tienes 3 meses para escribir el libro. Y yo me enojé muchísimo con ella. Después hablamos un par de veces, pero ese día yo me enojé muchísimo con ella y le dije, tú sabes que en 3 meses no lo voy a escribir, ¿no? Porque
Pero a pesar de que yo soy una persona que no tengo mis contradicciones, ¿no? Mi derecho a no estar de acuerdo conmigo misma, porque yo soy una persona que no cree mucho en la trascendencia, creo Ok. en la naturaleza amorosa de los seres humanos y creo que es la vida, es el momento donde tenemos para ser lo que somos. Sin embargo, siempre siento a Valentina muy presente y siempre la sentí muy presente mientras escribía el libro y tuve varios momentos con ella. Yo aquí escribí el libro donde mismo estoy sentada ahora, que es frente a un ventanal que mira al Cerro Manquehue. Y el Cerro Manquehue, yo siento el Cerro Manquehue con mucha conexión conmigo, mucha conexión con Valentina. Entonces, esa es una dimensión bien importante. Mm, La otra dimensión importante es Beatriz Burgos, esta editora que trabajaba en Urano en este momento, que tiene esta visión donde todavía no hay libros de que estén hablando de las mujeres. Y ella dice, ¿verdad? Aquí hay una oportunidad. Y ella me invita a escribir un libro sin haber visto nada escrito por mí, porque yo en ese momento no escribía. claro. Entonces, ahí en algún momento conversamos y ella vuelve. Y fue una editora bien dura en realidad, ¿no? Yo tuve varios de ella, me cambió el título, me puso una portada que a mí no me gustaba, me juntó capítulos, me hizo varios cambios con los que yo estaba bien molesta, pero bueno, el resultado no, nunca fue en malos términos, ¿ah? Ujú, Nunca fue en malos términos, pero ella muy profesional, muy clara en su experiencia y en saber lo que estaba haciendo. Y bueno, el resultado habla por sí mismo. Y claro. luego fueron Joseph Ramos y Lucía Al, que son dos personas que se dedican a acompañar a personas que escriben y me ayudaron a armar una estructura. Con Joseph Ramos estuvimos 3 meses trabajando en el esqueleto. Yo no sabía que escribir tiene tanta estructura como un edificio, ¿no? Claro. Y armamos los capítulos, armamos la primera parte, la segunda parte, como cuando fuimos viendo que era pandemia, necesitaba un capítulo que conectara con lo que estaba pasando. Y una vez que yo tuve eso, ya pude fluir y ellos iban leyendo y en realidad las correcciones que me hacían eran muy poquitas y la mayoría tenían que ver con que estábamos en el capítulo de las peras y yo estaba escribiendo de manzanas y me decían, mira, este párrafo llévalo al capítulo de las manzanas. Eso fue, y Lucía Alba, una mujer muy culta, que me propuso algunas lecturas, me dijo, mira, cuando yo estaba, por ejemplo, abordando el tema de la economía, ella me propuso a Silvia Federici como una referente y fui a Silvia Federici y realmente fue súper interesante lo que encontré ahí. Entonces sí tuve esos elementos que fueron bien importantes en lo que fue escribir. ¿Y ahora sigues escribiendo para ti? Mira, sí, escribo columnas y me propuse hacerlo regularmente. Se me abrió la oportunidad de estar publicando columnas en El Mostrador. Ujú, Me propuse hacerlo regularmente. También tengo un nuevo tema de investigación en el que todavía no estoy escribiendo, tengo notas, pero hay una idea ahí. Pero yo creo que como el primer libro no va a ser algo que me encierre un fin de semana a escribir, sino que va a ser un proceso, ya lleva más de un año y se ha ido transformando o sea, ya sé que tenemos es mi... segundo libro. No hemos terminado de hablar del primero y ya nos estás dando spoilers de un segundo libro. Espero que sí, y es un Yo también segundo espero. libro que va a tener que ver con reinterpretar el poder. Oye, muy interesante, muy interesante. Ahora sí, que ya entendimos todo tu proceso para llegar a la construcción de un libro que, bueno, dicen que todos en esta vida deberíamos plantar un árbol, escribir un libro, tener una mascota, tener un hijo. No sé cómo es el tema del hacer todo una vez, pero bueno, ahí Mira, estuvo interesante eso. permíteme interrumpirte, Michelle, discúlpame, porque cuando publiqué el libro yo dije, bueno, ¿y ahora qué se hace, no? En esto Ujú, de qué pasa con un libro. Siempre me había preguntado, por ejemplo, con las obras de arte, como la que tengo aquí atrás, ¿qué le pasa a los artistas de que sus obras están en lugares que ellos no saben? ¿No? Que claro. siempre me había preguntado por eso y yo me preguntaba, bueno, ¿qué pasa con el libro? Y aprendí que como que la versión sostenible de ese relato es criar al hijo, cuidar el árbol, y yo decía, ¿y el libro qué?
Bueno, y lo que he aprendido es que el libro toma vida propia en cada uno de los lectores y he tenido la fortuna que muchos lectores han vuelto a mí a contarme qué les ha pasado con la lectura, qué es lo que están haciendo con el libro y cómo han incorporado el libro en cursos, en talleres y qué les pasa a otras personas en club de lectura y qué les pasa a otras personas que ellos acompañan con la lectura del libro. Y es muy bonito porque me traen cosas increíbles, o sea, muchas personas que tomaron decisiones, que ahora le puse nombre a algo que yo hacía, me entiendo mejor, hombres que me dicen, me sentí reflejado, ahora entiendo mejor a mis compañeras, y cosas sorprendentes, por ejemplo, una mujer con la que nos hemos hecho amigas, me escribe, me pide un café y en el café me cuenta que ella es muy, muy cristiana y que con la lectura del libro tuvo una crisis porque se dio cuenta que su Dios no podía ser tan machista y que tuvo una crisis profunda y que finalmente eso la llevó a acercarse más a María y a vivir su espiritualidad más de la mano de María, ¿no? Y entonces yo ¡Wow! siendo no creyente, para mí eso era como muy sorprendente ¡Wow! y no sabía mucho cómo acogerlo. Y eso me pasó también. Claro, A veces no sabía cómo acoger a las personas y después me di cuenta que ellas no esperaban que yo les dijera nada, solamente me querían contar claro, lo que habían claro. vivido. Mm. Sí, Muy oye, bonita es que relación. qué transformador debe ser eso y claro, porque igual, o sea, los libros en general y pasa obviamente a todos los que disfrutamos leer, cada quien le da una interpretación distinta y te evoca y te recuerda cosas muy diferentes. Y bueno, justo em, cuando antes de que empezáramos a grabar, yo te estaba comentando que cuando lo leí en el momento que sale el libro, porque obviamente yo dije, yo soy fan de Tatiana, entonces cuando vi que escribió un libro, yo dije, ¿qué? No. Y, y justo estábamos comentando de que va el libro por la sexta edición, esta es la primera acá. Y claro, lo leo por segunda vez a propósito de este podcast, de este episodio, de esta grabación, y una de las cosas que me cala es el hecho de que hoy en día ya yo me siento en otra etapa a nivel profesional también, ¿no? Porque si bien el libro no solamente habla de eso, y ya les voy a explicar por qué, sí me toca esa parte en donde, no sé, por ejemplo, hay un ejemplo que tú das de el tipo de liderazgo que tenía una dueña de una consultora ambiental, que tenía un trabajo mucho más horizontal, y me hizo tanto sentido porque he batallado por mucho tiempo con la idea de que cada vez que vas a un curso de emprendimiento o te guían, etcétera, todo es como muy duro y tienes que ser súper calculadora y tienes que proyectar cosas imposibles. Y yo digo, ¿en qué momento entra la empatía y sí, como esta parte más intuitiva también, sobre todo del carácter de la forma en la que yo también opero? Y fue tan revelador que estoy, o sea, de verdad estoy ahora en unos días en donde ya me están fluyendo mejor las ideas porque me estoy permitiendo operar desde otro lugar. Y no significa que no necesite, como tú dices, las herramientas duras, pero también esto que lamentablemente dicen herramientas blandas es la parte femenina. Lo digo para que la gente también pueda como entender de qué va el libro, ¿no? Pero sí, o sea, ha sido también una experiencia de profunda transformación para mí el haber leído nuevamente el libro en esta etapa de mi vida. Entonces, o Mm. sea, definitivamente, sí, aquí también hay otra, ¿cómo se llama? Otro testimonio de los efectos que el libro tiene. Pero bueno, para que la gente se anime y quienes no lo han leído, de verdad que espero que después de esta conversación vayan y lo compren inmediatamente. El libro tiene la forma en la que yo lo explico, te narra la historia de la presencia femenina desde un punto prehistórico hasta la modernidad y el impacto que ha tenido la mujer a lo largo del desarrollo del mundo como lo conocemos. Y más de lo que creemos en realidad. O sea, yo me he llevado sorpresas increíbles. Una de las cosas en las que tú introduces nuevos conceptos para muchos son las sociedades matrísticas. Entonces, a mí me gustaría que empezáramos haciendo una distinción entre lo que representa el patriarcado, y que yo siento que se transgiversa mucho el significado de lo que realmente significa patriarcado, y cuál es esa gran diferencia con la sociedad matrística, que también es muy distinto
a matriarcado. Entonces ahí te doy la palabra para que nos ilustres un poco sobre ese, yo creo que esa gran base, es una de las grandes bases del libro, o por lo menos para mí, una gran revelación. Mira, cuando empecé a hacer la investigación, me empezó a parecer que las mujeres no querían ser relacionadas con lo femenino. No vayas a poner mi nombre ahí. ¿Por qué lo femenino? Yo estudié con hombres, yo trabajo con hombres, yo soy uno de ellos, ¿no? Como las mujeres nos referimos a nosotras mismas Sí. en masculino. Y yo dije, pero ¿por qué las mujeres no quieren ser relacionadas con lo femenino? Y me fue apareciendo la importancia de cuando tenemos una opinión respecto a lo femenino, feminismo, entender el feminismo, necesitamos un contexto, necesitamos estar informadas, necesitamos un contexto histórico-cultural de por qué hemos llegado a tener esta conversación. Y entonces la primera parte del libro se refiere mucho a esto, a traer un contexto histórico-cultural y además es una mirada como desde distintas disciplinas. Y las sociedades matrísticas, yo las escuché por primera vez también desde el doctor Humberto Maturana y él lo trae de investigaciones de Marija Gimbutas. Ahí hay un libro muy bueno que es El cáliz y la espada, donde está contado en una manera no tan académica. Y son sociedades que existían en lo que hoy día es Europa del Este, más o menos entre el 7000, 3000 antes de Cristo. Durante 3000 años fueron sociedades pacíficas, horizontales, que veneraban la naturaleza, que respetaban los ciclos, que tenían una diosa, que era la diosa fertilidad, y que se organizaban de manera horizontal. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en los sitios arqueológicos, Marija Gimbutas se dio cuenta que habían muchas figuritas de distintos materiales que eran estas mujeres muy voluminosas. Y empezó a poner atención y empezó a darse cuenta que algo que los arqueólogos habían dicho que era una flecha, en realidad era una flor, que un registro que también había sido relacionado con la guerra, en realidad era una cosecha, y empezó a darse cuenta que en ese sitio arqueológico no había muros para proteger la ciudad, que las casas eran todas más o menos del mismo tamaño, que solo había un gran templo y que todos los registros tenían que ver con la naturaleza. Mm. Y así hemos llegado a entender que esa cultura no hubo guerra, hubo horizontalidad, hubo equidad y hombres y mujeres tenían posiciones que no eran jerárquicas. Y a mí me apasionó esa idea de saber que tenemos un momento en la historia de la humanidad que tuvimos 3500 años de paz. O sea, Sí. la paz ha de ser una utopía y pasa a ser una posibilidad, ¿no? Mm. Y existen todavía comunidades donde ese vivir existe, pequeñas comunidades aquí en los Andes peruanos, por ejemplo, pequeñas comunidades en México, en el Pacífico. Hay lugares donde hay comunidades que se organizan de esta manera, donde no hay jerarquía de los hombres sobre las mujeres ni de las mujeres sobre los hombres, y Maturana decía que cuando queremos traer una distinción nueva necesitamos usar palabras nuevas. Y por eso él no habla de matriarcados, porque el matriarcado sería lo mismo que el patriarcado, algo jerárquico y autoritario, donde unos están sobre otros, pero que en vez de ser hombres serían mujeres, Claro. que es el riesgo que ocurre en esta equidad de género, que no queremos matriarcado. Y lo matrístico, que tiene que ver con la matriz, no con el útero, con lo horizontal, con lo sistémico, con entender que vivimos en un delicado equilibrio donde todos dependemos unos de otros. Cuando digo todos, no solo me refiero a los seres humanos, sino que a los seres que habitamos este planeta, los seres vivos y también los seres inertes, minerales, el aire, la luz solar, los microorganismos, dependemos unos de otros. Y eso es lo que recoge el concepto de lo matrístico, poder Sí. ver que otra manera de organizarnos es posible. A Ha mí me sido parece posible. precioso. Ha sido posible, claro, es que eso es lo interesante. Existe una mujer en España que se dedica a estudiar, ella usa la palabra matriarcado, pero se dedica a estudiar las sociedades matrísticas que existen hoy día. Ana Bolén, creo que se llama Ana Bolén.
No me Me acuerdo parece que mucho. la mencionas me parece que la mencionas La en el libro. mencionó, ¿sí? La Sí, mencionó, ¿sí? me parece que no sé si es antropóloga, no estoy segura, pero me parece que la menciona. Una de las cosas que me parece fascinante, y que en realidad recopilas también de experiencias y testimonios de otras personas, es cómo está muy asociada la palabra objetividad al momento de que hacemos un estudio científico y cómo eso está enlazado a una mirada masculina. Y creo que llama mucho la atención, porque por eso digo, es importante entender qué realmente significa patriarcado, porque yo siento que la gente lo toma desde otra mirada y cree que estamos hablando de algo radical, pero en verdad estamos hablando de la estructura del mundo en que vivimos, en donde en efecto predomina una mirada, justo para resumirlo un poco, una mirada mucho más objetiva. Y lo que tú mencionas de las sociedades matrísticas y que también se habla en el libro, es que en efecto la mirada femenina recoge una mirada sistémica y yo me atrevería a decir incluso holística, porque te voy a poner un ejemplo y que tú también mencionas, pero me he dado cuenta de que en efecto cuando hay un fenómeno, por ejemplo, y tú lo dices también en el libro, pasa la pandemia, automáticamente todos quieren que vuelva a ser como era antes. Y las mujeres, ahí me atrevo ya a decir mujeres, no nada más como la mirada femenina, entendemos que cuando algo ocurre es un quiebre y es la oportunidad de hacer algo diferente. No hay temor a eso porque entendemos que no hay un sistema lineal, entendemos que somos parte de un todo y el caso de la pandemia, que ya han pasado 5 años, todo lo que ha ocurrido, yo creo que es el gran ejemplo de que no era sostenible seguir viviendo de la forma en la que lo estábamos haciendo. Pero eso es bien interesante lo que tú dices y me gustaría saber tu perspectiva ahora que han pasado 5 años de todos estos conceptos y de ver si en efecto ya estamos cerca o hay posibilidad o hay más campo de entender que no todo tiene que ser bajo la mirada científico objetiva, masculinizada, sino verlo todo como un todo, como lo que realmente Mm. es. Mira, lo que yo he estado pensando en los últimos meses es que la gran revolución que estamos viviendo no es la llegada de la inteligencia artificial, sino es la comprensión del micromundo y sus reglas y sus movimientos, ¿no? Un espacio que antes no conocíamos que existía y hoy día gracias a la tecnología lo podemos observar. Ujú. Y estoy hablando del micromundo de los microorganismos, estoy hablando del micromundo a nivel de la física cuántica, y entonces todo ese mundo nos trae lo sistémico, los sistemas complejos, lo mete en la vida, lo mete en una mirada que se está ampliando. Creo que hoy día estamos un poco, es cierto que la inteligencia artificial es una gran revolución y tiene una dimensión práctica, pero a la base de la inteligencia artificial también está este micromundo, la computación cuántica, los sistemas complejos. Creo que Creo que esa dimensión está cambiando desde la biología, entender cómo nuestro bienestar depende de un micromundo, Sí, cómo nuestro bienestar depende de estos microorganismos que habitan en nosotros, cómo la vida, ¿no? Cómo la sobrevivencia de un ecosistema depende de los microorganismos que habitan ese ecosistema. Eh, entonces creo que se empieza a imponer aquello de lo sistémico, de lo complejo. Y si me voy a un ejemplo que me parece muy interesante es, todos aceptamos que la inteligencia existe. ujú, Y por mucho que miremos una neurona en un microscopio, no vamos a encontrar la inteligencia en ninguna neurona. La inteligencia no tiene una materialidad en nuestra fisiológica. La inteligencia emerge del operar del sistema nervioso. Y eso ya lo aceptamos, ¿no? Y es como, ¿qué? ¿La inteligencia es algo mágico? ¿Qué es esto de algo que me...? Entonces empezamos a entender que así funcionan los sistemas complejos, no tienen una materialidad, ¿no? Ya, y inventamos maneras de medir la inteligencia y después sí. hemos ido aprendiendo que lo que estábamos midiendo es un tipo de inteligencia y que hay muchos otros tipos de inteligencia y que los equipos para dar respuesta a la complejidad
que estamos viviendo hoy día, necesitamos complementarnos todos esos tipos de inteligencia y que todos tengan cabida. Así que yo estoy absolutamente fascinada con lo que el mundo microscópico nos está trayendo en biología, en tecnología, en sociología, en comunicaciones, en todas Ujú. las dimensiones. Creo que es una tremenda revolución que nos cambia nuestro paradigma. Creo que es tan importante como cuando Darwin nos trajo la evolución de las especies o cuando Copérnico y Galileo nos dijeron que no éramos el centro del universo. Creo que es así de relevante este cambio paradigmático que estamos viviendo. Como dijo un científico que vino a Congreso Futuro hace un par de años, ¿y qué pasa si el propósito de los seres humanos es ser un reservorio de microorganismos? Lo que nadie quiere escuchar, porque nosotros creemos, todavía Exactamente. creemos que somos el centro del universo. El centro del universo, de estar aquí, el hombre, el masculino de la especie humana, estar aquí en la cima de la pirámide, a que en realidad estamos al servicio de billones de bichitos que habitan en nosotros y de los que Ujú. depende de estar. Eso es un cambio paradigmático profundo que estamos viviendo hoy día. A mí eso me tiene Guau. fascinada. Eso, o sea, acabas de abrirme un nuevo mundo también, en verdad. Porque creo Bueno, que me relaja esa percepción que tienes, Tatiana, porque a mí me tenía un poco preocupada el tema de la inteligencia artificial, pero volvemos a lo mismo, solamente estábamos apuntando una cosa y gracias por darme como esa nueva perspectiva, porque creo que ahora lo veo desde otro lugar. claro, de alguna manera espero que en mi nuevo libro se junte esto como la reinterpretación del poder desde el entender los sistemas complejos, ¿no? De hecho, mañana tengo la oportunidad de estar entrevistando a Janet von Wolfersdorf, muy difícil su apellido, que ella trae una mirada desde la economía, trayendo los sistemas complejos, trayendo la neurobiología, eh, Mira, una justo propuesta hoy eres la entrevistada y mañana serás la entrevistadora. así es. Hay algo que tú mencionaste en una entrevista hace relativamente poco, que es relacionado, voy a parafrasear, pero dijiste que la revolución, en el fondo como que se pausa, o sea, no es algo que ocurre inmediatamente, como que parece que tiene un proceso de retroceso cuando vivimos un proceso revolucionario. ¿A qué te refieres con eso y cómo lo traduces a lo mejor a esta, a veces que se siente como una batalla de justamente esto que mencionábamos, ¿no? De una mirada más sistémica, de un campo en donde también los puntos de vista más femeninos y el tipo de liderazgo femenino tome más prioridad. Me gustaría que nos dieras como tu perspectiva con respecto a eso, porque eso también es parte de una revolución que estamos viviendo. Y cómo Mm. es eso que de repente se para o va hacia atrás. Bueno, si miramos la historia de los procesos sociales que tienen hitos en las revoluciones es cierto que han traído saltos importantes en la organización social, pero posterior a una revolución viene porque los sistemas son conservadores. Cuando nosotros tenemos una mirada sistémica, los sistemas son conservadores. Lo que Humberto Maturana decía, la naturaleza no es innovadora. La naturaleza es conservadora. Y bueno, los sistemas sociales también lo son. Entonces, yo creo que las revoluciones traen mucho dolor, traen un avance, pero tienen el riesgo que luego trae un retroceso. Por ejemplo, cuando yo acompaño a organizaciones que están haciendo procesos de transformación cultural, yo soy muy cuidadosa de ir respetando la cultura de la organización, porque uno no puede ir contra cultura, porque siempre ahí el hilo se va a cortar por lo más débil. Siempre van a ver quiénes el sistema los va a expulsar, Ujú. ¿no? Eh, entonces creo que me refiero a eso y en este momento hay una tremenda alerta con lo que está pasando en equidad de género. Tenemos un loco de patio como Trump en Estados Unidos, que Sí. realmente y bueno, y ahora digo esto, digo, chuta, este caballero, capaz que por decir esto después voy a tener problemas para entrar a Estados Unidos y está persiguiendo gente, ¿verdad? Está haciendo un montón de cuestiones Sí, impensables, pero sí. pasan cosas mucho más delicadas también desde lo sistémico,
que algo que está pasando en Europa hoy día, por ejemplo, y es que la tecnología está reemplazando el uso de los músculos. Entonces, todos esos hombres que tenían trabajos que tenían que ver con la fuerza y que no han tenido una buena educación, se están Ujú, quedando sin trabajo. Está pasando en Europa, viene llegando también a Chile y América Latina, que las mujeres están estudiando más que los hombres. Entonces, parece que en vez de equidad, lo que está pasando es que se está dando vuelta la tortilla, ¿no? Que ahora el sistema ujú. está empezando a dejar afuera a los niños, a los hombres jóvenes, pero cuidado porque esa reacción no va a ser la reacción tranquila, pacífica que hemos tenido nosotros, ¿no? Sino que es una reacción que viene con fuerza, donde esos hombres no están teniendo un lugar, donde hemos confundido lo masculino con lo patriarcal y lo machista. Y no Y tiene que ver. hablamos, por ejemplo, de espacios altamente masculinizados, y en Ujú, realidad lo que nos estamos refiriendo son a espacios jerárquicos y autoritarios. No son altamente masculinizados, son jerárquicos y autoritarios. Lo masculino claro, no tiene por qué ser así, igual como lo femenino no tiene por qué ser eh, miedoso, tontito, no, no. sí. O sea, entonces ahí hay algo que yo creo que estamos con un semáforo amarillo, que es lo que hablábamos antes, ¿verdad? No es reemplazar el patriarcado por el matriarcado, No, sino que vamos a algo sistémico, horizontal, donde todos podamos ser quienes somos. Además, hemos aprendido tanto de las diversidades de mm, todo tipo, étnicas, de creencias, de edad, sexuales. Entonces, sí. el desafío es ese, cómo convivimos ahora, cómo evitamos la diferencia que ya desde el intelecto le damos valor, cómo lo traemos ahora a nuestro vivir cotidiano. Me recuerdas mucho a una entrevista que dio hace poquitísimo, esta semana me parece que salió Jane Goodall, donde Ah, ella, ay, ¿verdad? Es icónica. Ay, no puede ser que tienes, ay, no, no me digas que te lo dio ella. no, no, la vendían, acá la voy a decir el nombre, Casa Ideas, que es Ah, una muy tienda bien. chilena, sacó una Navidad una colección de muñecas de grandes mujeres. Y yo me compré a Jane Goodall y está aquí en mi escritorio, me acompaña todos los días, me inspira. Como ella Ay, anda con sus peluches no. para todos Sí, lados, yo la tengo sí. a ella. Ella anda con, no es un chimpancé lo que le dieron, no me acuerdo cuál, ella explica que no es un Tiene chimpancé, un pero que monito, es tiene un un bonito. monito, tiene un ratón, anda como con 4 peluches que la acompañan Sí. a todos sus viajes y a todas sus conferencias. Es adorable. Y bueno, dio una entrevista hace poco con una chica que tiene un podcast muy cultura pop, entonces fue bastante disruptivo y muy bello, la verdad. Y una de las cosas que ella dice es que, estoy parafraseando 100%, pero que se le quedó muy marcado el tema de que en una, no sé cuál habrá sido la tribu, dice que en América, pero no especifican dónde, que representaban el equilibrio con un águila o un tipo de ave en donde el ala, las dos alas representaban lo masculino y lo femenino, y que el ave en el fondo no podía volar si no existía, obviamente, la parte masculina y la parte femenina. Entonces yo creo que a lo mejor puede ser una sociedad matrística, a lo mejor a donde ella visitó, tiene toda la pinta, pero me llama mucho la atención justo, o sea, me recordé a eso por esto que mencionas, de que en Ujú. efecto, sí, o sea, me ha cambiado mucho a mí también la mirada con respecto a lo que defiendo y también tener más empatía con respecto a lo que tú dices. O sea, el lenguaje cambia todo. No es un espacio masculinizado, es un espacio jerarquizado. Entonces, o sea, hay que tener mucho cuidado porque la forma en la que nos expresamos también hace la diferencia, totalmente. Pero te quería comentar Exactamente. eso justamente. Sí. Yo creo que algo que hemos hecho y que esto de por qué las mujeres no querían ser relacionadas con lo femenino, Mm, porque la historia había construido un concepto de lo femenino que tenía que ver con lo débil, con lo inseguro, con lo superficial, ¿verdad? Un concepto de femenino absolutamente distorsionado. Y lo que estamos haciendo hoy día, hemos hecho, que estamos haciendo bastante bien, creo yo, es sacar lo femenino de la transparencia y ponerlo en valor. sí, Esta consultora medioambiental, que ella no se había dado cuenta que cada informe lo personalizaba dependiendo de los intereses del cliente, entonces me algunos le encantó. ponía
información más técnica, a otra le ponía más fotografía, al otro le ponía información más científica, ¿verdad? Y cómo en su equipo cambiaban de roles dependiendo del proyecto y entonces lideraba. Y ella, ¿cómo hacía? Y ella pensaba que todo el mundo lo hacía así y digo, esto es lo femenino, ¿no? Ujú, Esto es desde lo femenino, no es que solo lo pueden hacer las mujeres. Entonces, estamos exacto. reinterpretando lo femenino y yo creo que también es urgente reinterpretar lo masculino. Yo hice un experimento hace como 2 años que le pregunté a 16 amigos qué es lo masculino que te gusta en ti. No me acuerdo cuántos, pero de los 16, como 5 me contestaron. Ujú, 4 no encontraron nada que les gustara y solo me dijeron cosas negativas. Y solo uno me dijo algo positivo. Entonces no puede ser que no haya una manera luminosa, mm, amorosa, de estar en lo masculino, porque eso es falso. O sea, si yo pienso en mi padre que me dice, yo creo que como ingeniera vas a poder acompañar mejor a los niños que como profesora, porque en realidad mi padre estaba preocupado, por supuesto, de mi futuro económico, pero también claro. conocía mi emocionalidad y yo no soy una persona que hubiese tenido la fortaleza de estar en ese mundo. O sea, eh, hay un masculino luminoso, amoroso, que las mujeres tenemos y que los hombres tienen que aprender a reconocer, ¿no? El, Sí, el patriarcado, el patriarcado tiene mandatos culturales dolorosos para las mujeres y también para los hombres. es correcto, es así. Uf, yo también, yo sí, se supone que tengo que contarte algo y estoy embelesada como, es que no, es que te digo, de verdad que el cambio, también por lo mismo, todo el tiempo que ha pasado, que pareciera que no es tanto tiempo, pero es un montón, desde que salió este libro y la primera vez a la mirada de ahora, o sea, es de verdad volver a leerlo y cambia totalmente la perspectiva que tenías, o sea, definitivamente. Para mí ha sido, sí, transformador. Tremenda reflexión, Tatiana. Nos dejaste a todos pensando, nos dejaste a todos colgando. Cómo es ese dicho? Colgando, nos dejaste Lámparas para... algo así, no me acuerdo, pero nos Oye, dejaste así. pero que hay algo súper interesante también que creo para nosotros en este mundo tan vertiginoso y de la Sí, inmediatez también, aprender a sostener el silencio, ¿no? Esto que, chuta, me quedo pensando y no incomodarnos por eso. es verdad, es verdad. El silencio es muy creativo, Innecesario, ¿eh? necesario. Cultivemos el Sí, silencio. sí, me gustó. Bueno, vamos ya casi a terminar este episodio, pero yo no quería que cerráramos sin hablar te voy a decir, es que lo voy a buscar porque de verdad es de mis capítulos favoritos, Brujas, Iglesia y el capitalismo, en el capítulo Mm. 4. Yo te voy a explicar por qué este capítulo, o sea, fue una cosa que tuve que releer y releer y releer constantemente los párrafos. Porque yo soy una persona que me considero bien espiritual, me encanta la astrología. Justo cuando tú estabas sacando tu libro, yo estaba en medio de estar estudiando durante un año astrología psicológica y me abrió un mundo también de posibilidades y de formas de ver la vida. Todo lo que hago está permeado por la astrología, no hay manera de que no. Y claro, llama mucho la atención porque viene este concepto como de brujas, ¿no? Y una de las cosas que tú explicas es que las brujas de aquel entonces, cuando eran perseguidas estas mujeres, en realidad eran mujeres, yo digo sabias, o sea, eran matronas, eran activistas políticas, tenían opiniones, se organizaban y luego entender que esas mujeres que quemaban, que siempre se hablaba de brujería y de cosas malas, en realidad eran unas sabias. Y eran mujeres, si queremos verlo como desde un punto de vista mirando como hacia atrás, adelantadas a su tiempo. Entonces, yo quedé fascinada con eso y quiero saber si para ti también a lo mejor, no sé cómo es tu relación, bueno, tú mencionaste que no necesariamente, o sea, no crees en, no creo que no crees en Dios, creo que lo mencionaste, o no sé si en Dios o en Jesús, no sé, no estoy segura de cuál es tu postura, pero me llama muchísimo la atención porque siento que eso también tiene un impacto en muchas mujeres de que a lo mejor entender de que, bueno, esto que yo creía que era de cosas malas, estaba tan asociado con un tema que no tiene nada que ver, pero además que estas mujeres brujas eran sabias.
y cómo también te cambia esa perspectiva. O sea, a mí me fascinó porque explicas tantas cosas, le das una reforma completa al significado de brujas y quiénes eran esas mujeres malas que perseguían, que no eran malas. Y además todo lo que conlleva eso a lo que significa el Día de la Madre, lo que significa el Día de la Mujer, o sea, el cambiarle la perspectiva a todo eso. Te lo quería comentar a ver qué te pareció a ti al escribir ese capítulo y cómo fue también como, bueno, entender desde ese punto de vista a lo mejor lo sociocultural que tenemos metido de qué significa bruja, ¿no? Y también cómo darle ese cambio histórico a lo que realmente fue y lo que realmente significaron también en lo que hoy en día es el mundo en el que vivimos. A ver, escucho dos dimensiones en lo que me planteas. Sí. Primero, esta mirada de las brujas y lo que fue la Inquisición, y Ujú, esa yo lo que hago en el libro solamente traer lo que yo leí en Silvia Federici, ¿no? Todo ujú, lo que ella nos enseña, lo que yo traigo ahí, yo lo leí, es una tesis de Silvia Federici, no es mía, y donde ella cuenta cómo en ese momento, con la peste negra, murió ujú, mucha gente en Europa y justo había ahí una necesidad de mano de obra y un movimiento de los señores feudales que se estaban quedando sin mano de obra y estas mujeres que tenían conocimientos de control de natalidad, pero iba contra la economía el control de la natalidad porque necesitaba manos de obra y entonces hasta ese momento que la Iglesia Católica en particular no tenía ningún problema con las prácticas de control de la natalidad, lo convierten en un pecado, lo convierten, lo persiguen y a las mujeres que ejercían este oficio las empiezan a denominar, las empiezan a acusar de brujas y las terrible. condenan a la hoguera, ¿no? Que es como la mirada de la economía desde los ojos de las mujeres, Sí. como el relato que yo hago, ¿verdad? Y ahí también aparece que que las mujeres, hasta antes de eso, era una sociedad basada en el trueque, donde las mujeres tenían un lugar. Y Ujú, a partir de ese momento, las mujeres ya no fueron dueñas de la tierra, porque solo había que ser hombre para poder ser terrateniente, y que las únicas mujeres que tenían dinero eran las prostitutas. Y quizás que con eso tiene que ver con algo histórico, que las mujeres tenemos este problema con el dinero y asociarlo a algo sucio, porque las mujeres prostitutas eran dueñas de su cuerpo y bueno, fueron las primeras empresarias, fueron las primeras mujeres, porque era lo único que podíamos ser dueñas y ni eso. Entonces, esa es esa línea que esas mujeres que fueron quemadas en la hoguera eran mujeres sabias que tenían una tradición, como era en aquella época, de maestra a aprendiz, donde tenían, no solo sabían de control de natalidad, sino que sabían, eran las precursoras de lo que después fue la medicina, ujú, ¿no? Perseguida por conceptos económicos disfrazados de conceptos morales. precisamente, sí. Bueno, y está la otra dimensión que tú me nombraste ahí de mis creencias. Lo que yo te dije es que yo no creo en lo trascendental. Lo Yo creo trascendental. que la vida que tenemos es la vida que tenemos aquí, la vida humana. Creo profundamente en la naturaleza amorosa de los Mm, seres humanos, porque todos tenemos un vivir amoroso, una posibilidad amorosa. Sin embargo, en llevar esto que hemos llamado magia o que hemos llamado brujería, eh, y ya que nombraste esta leyenda del águila y sus alas, sí creo que estamos hoy día viviendo este acercamiento a la sabiduría ancestral, que he tenido la fortuna a través de los programas de liderazgo ecosistémico de formación en teoría U, en las que han participado señoras sabias de las tradiciones preamericanas, y en mi convivencia con ellas he estado profundamente sorprendida que lo que hemos llamado magia es un profundo conocimiento de la naturaleza, una cosmovisión donde ellas realmente no es el ser humano y la naturaleza, sino que es un todo, eh, pero que nace no desde, nosotros le hemos puesto la palabra magia, pero nace de la experiencia, de la observación, de la ujú, sistematización, de cómo son los ciclos de la vida, ¿no? Entonces, creo que, creo que la ignorancia nos ha llevado a usar palabras como magia o brujería, donde realmente lo que hay es un conocimiento claro. profundo que nosotros no alcanzamos a entender y, y que hoy día también estamos incorporando. Hay muchos espacios donde hay una intención y yo soy una de ellas de poder traer esas cosmovisiones a nuestro entendimiento.
Sí, estoy muy de acuerdo con eso que mencionas. Y creo que sobre todo hay algo con lo que a mí me genera, digamos, al cerrar el libro, me quedo con una sensación un poco optimista, no un poco no, me quedo con una sensación optimista porque siento que en efecto se están dando conversaciones que ya tú planteas en tu investigación y que parece que a lo mejor no con las palabras que nos gustaría y que sentimos que a lo mejor van a tener mejor sentido, pero yo creo que sí se está dando un cambio paulatino, pero lo noto en las conversaciones que se dan con mis amigas, lo noto en que hay cosas que ya no es un tabú hablar con mi mamá o con mi tía o con personas de otra generación. Entonces, siento que esa sabiduría que tú comentas específicamente de tantas prácticas a lo mejor más relacionadas a la naturaleza, a la observación, a la conexión con el cuerpo, a la conexión con la intuición, que es vital también, está pasando. Y siento confort en eso también. Y bueno, justo lo que te comento, que a nivel ya profesional, todo esto que hemos conversado de tu libro, que finalmente lo traemos a la parte de cómo es el liderazgo femenino, bueno, o sea, yo siento mucha tranquilidad en saber que en efecto hay maneras de hacer las cosas que no tienen que ser solamente de la forma de las habilidades duras que hablamos hace un momento. Así que bueno, me quedo con esa reflexión. Muchas gracias por toda esta conversación. No sé si tienes unas últimas palabras para las personas que te escuchan y bueno, que nos comentes también dónde podemos conseguir tu libro y dónde podemos seguirte para esas columnas que escribes y también seguirte la pista de cuando saques ese segundo libro. Quiero decir que el libro se llama Liderar desde lo femenino y no es un nombre ingenuo, cada palabra tiene su sentido. El liderar está en verbo, en acción, que hace referencia a algo que está permanentemente transformándose, que no es de una manera, que es un hacer, que es movimiento. Y el desde lo femenino hace referencia a que lo femenino no es exclusivo de las mujeres, está en todos los seres humanos, lo femenino y los masculinos son constructos sociales. Yo busqué si habían fundamentos biológicos de lo femenino y lo masculino. No encontré, hoy día está apareciendo más algo relacionado con las hormonas, pero las hormonas también tienen un contexto cultural, somos seres biológicos culturales y lo femenino no es exclusivo de las mujeres, también aparece, también está presente en los hombres y tampoco es un mandato para las mujeres, no es que las mujeres tengan que liderar desde esta manera y la idea es que cada uno podamos tener la libertad de ser quienes somos y poner nuestro talento al servicio de nuestra comunidad. Tatiana, no tengo palabras para describir esta conversación. En efecto, me voy a quedar en silencio un buen rato absorbiendo todo lo que ha sido, toda la información que nos has brindado. Te agradezco un montón por tu tiempo, por tu disposición, por abrirte con todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Y nada, encantada de que hayas estado en mi casa. Te mando un gran abrazo y espero que sigamos conversando más adelante. Un gusto volver a encontrarnos. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Gracias por escuchar este episodio de Pase por su casa. Recuerda que me puedes seguir en Instagram como @paseporsucasa. Además, puedes suscribirte a nuestro newsletter en donde semanalmente vas a recibir un episodio, información y recomendaciones de autocuidado. Nos vemos en el próximo.